apartado de Classroom, justamente el de asesoría, porque es en el que ahorita estamos, un ejercicio, bueno, varios, pero no, el de aquí nada más fue uno, en el que, a ver, déjenme ver cómo estuvo, o yo me equivoqué. Le subí uno para el 3 de febrero, el cual es de comunicación masiva, porque si ustedes ya vieron su programa, más o menos para esa fecha vamos a estar viendo justamente pues medios de comunicación y comunicación masiva. Entonces tendría, hoy es 14, lo que resta de la semana, las completas para que vayan descargando. Este es un taller, un artículo de un taller. Entonces lo vayan descargando, lo vayan revisando y vayan contestando. Lo voy a poner aquí que va a ser por equipo, eso me faltó escribirles. Actividad por equipo. Profe, que si acepto a mis compañeros en sala de espera, por favor. Voy. Entonces, para que vayan descargando como les decía, este PDF, vayan revisando los ejercicios que hay y, bueno, en equipo se pongan de acuerdo que van, cómo se organizan y me lo suban, justamente pues para el jueves 4 de febrero. En este caso, por ser asesorías, no tengo como tan estricto el número de integrantes por equipo. Entonces, para esta actividad en particular, lo dejo libre de cómo se quieran organizar para este ejercicio de comunicación masiva. Nuevamente, la fecha queda, déjame entonces corrijo, que es para el 4, para jueves 4 de febrero. Entonces, nuevamente, como les digo, tienen el resto de esta semana y las 2 más de la siguiente, 2 semanas siguientes. Entonces, en ese punto, bueno, creo que no hay mayor tema. Ahora, vamos a revisar entonces lo que es vamos a repasar lo que habíamos comentado el día de ayer con respecto a la escucha activa. Voy a compartir pantalla para que, bueno, hagamos este repaso. Si hubiera alguna duda, por favor, terminando de la exposición, me la comparten, por favor. Bueno, acá está entonces. Acá está lo que hablábamos sobre la escucha activa, aprender a escuchar, la necesidad de saber escuchar, las barreras de la escucha, y por eso este artículo me gustó porque ya empieza a tocar las barreras de la comunicación. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ayer hablábamos de qué tendríamos que evitar justamente pues para que no hubiera interferencia en la comunicación. Y esas interferencias también son barreras. Entonces vamos a empezar justo hoy, tanto en este punto de escucha activa, como en la siguiente clase de expresión oral y escrita, vamos a empezar a ver las barreras de la comunicación. El proceso de la escucha activa, prepararse para escuchar, la posición y la mirada durante la escucha activa, las técnicas de la escucha activa, lenguaje no verbal, obtener las ideas principales, retroalimentación y reglas de oro de la escucha activa. ¿Por qué hago mención de la retroalimentación? Porque se van a dar cuenta que a veces tenemos una idea de lo que es la retroalimentación, pero para la comunicación cobra otro sentido. Entonces,
No, pensé que podía ser lo más grande. Bueno, ni modos. Por favor, ¿quién me ayuda a leer capítulo 1, la necesidad de escuchar? A ver yo. Adelante. Dice, a lo largo del tiempo que dediqué a los 2 primeros trabajos como gestor de cuentas en Unilever y Heineken, siempre el ámbito de las ventas, mi jefe me comentaba que no sabía escuchar. Solía interrumpir a mis interlocutores, ya que fueran clientes o compañeros de trabajo. No prestaba la suficiente atención, ya que pensaba lo que a continuación iba a decir. Mi exigua capacidad de escuchar provocaba que no captara completamente el mensaje de mis clientes, ni descubriera sus verdaderas necesidades. Estas instancias frenó el cierre de algunas operaciones comerciales, cuando interrumpía y no presentaba la atención requerida a mis compañeros, familiares y amistades. Surgía la falta de comunicación. A su vez, la falta de comunicación impedía el desarrollo fructífero de las relaciones personales y profesionales. Reconocí mis deficiencias escuchando, busqué libros y artículos relacionados con la escucha activa, analicé y estudié a las distintas barreras, las técnicas y habilidades para desarrollar la escucha. Aprendí las destrezas y prácticas de los mejores oyentes, sobre todo. Examiné cómo escuchaba Jesús Álvarez Quintero, el famoso periodista y comunicador. Descubrí las posturas que utilizaba cuando entrevistaba a sus invitados, su mirada fija y manifestando interés por el interlocutor, su capacidad para estar atento, nunca interrumpe como alienta a su entrevistador, para que lo comuniquen hablando y desvelando sus experiencias, y además el empleo de la técnica de las preguntas. ¿Te acuerdas Todos cómo los se llama? conocimientos. Tantito. ¿Te acuerdas cómo se llama esa técnica de las preguntas? Técnica de las preguntas. Ay, no. ¿Alguien que le ayude? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Era un enfoque. A ver en sus apuntes, váyanse al video. ¿Cómo se llamaba esa técnica o cómo se llama esa técnica en donde uno está pregunta y pregunta hasta sacar información? ¿No es un enfoque sistemático? Inquisitivo. Sistemático, inquisitivo. Muy bien. Continúa, por favor. Todos los conocimientos que encontré, analicé y adquirí me permitieron desarrollar mi capacidad de escucha. A partir de entonces, las comunicaciones se tornaron más efectivas. Comencé a comprender mejor las necesidades de mis clientes, los vínculos con ellos se fortalecieron, mis ventas empezaron a progresar significativamente. Las relaciones con mis compañeros y amigos se acrecentaron, todos los conocimientos se desvelan y exponen en el presente libro. Escuchar confiere sentido a la comunicación. Escuchar es la mitad del secreto de comunicación. Pero, ¿qué es la comunicación? La comunicación es el acto de transmitir un mensaje desde el emisor al receptor, utilizando un canal y un código determinado. Comunicar es compartir la información, poner en común el mensaje. Gracias a la escucha, el receptor podrá descubrir dicha información. Según diversos estudios, cuando nos comunicamos, empleamos el tiempo de la siguiente forma. Acuérdense, por favor, de ser puntuales, porque una vez que yo empiezo a compartir pantalla, me es complicado estarme regresando. Entonces, los compañeros que no ingresen a la hora, ya no los voy a admitir, porque estoy distrayéndome e interrumpiendo a los compañeros que están participando. ¿Sale? Entonces, para los que acaban de llegar, es la última vez que yo recibo 15 minutos después de iniciada la sesión. Bueno, lo que estábamos. Gracias, por favor, continúa. Sí. Según diversos estudios, cuando nos comunicamos, empleamos el tiempo de la siguiente forma: escribir 10%, leer 15%, hablar 30% y escuchar 45%. Como es de aprender estas investigaciones, el mayor tiempo de la comunicación se ve distinta a escuchar, ya que pasamos más tiempo recibiendo información que transmitiéndola. Ok, gracias, Iván.
Entonces, bueno, si nosotros acá revisamos, hablaba, o el, bueno, el autor de este artículo nos contextualizaba en lo que él le pasaba. Él nos comenta o nos contextualiza que él trabajó justamente en empresas pues internacionales como Unilever y Heineken, que mencionaba que le hacían las observaciones de que era una persona que no sabía escuchar, pues interrumpía constantemente y no identificaba ni detectaba lo que los clientes y compañeros de trabajo solicitaban, las necesidades que se tenía que cubrir. Entonces, todo lo que ellos pudieran o todo lo que él como trabajador pudiera haber logrado en sus competencias, en su crecimiento profesional, en los resultados, realmente se le iba abajo cuando se quejaban, cuando había quejas o cuando había una manifestación de inconformidad por parte de los compañeros y de los clientes, que es aquí lo que dice, que estas relaciones pues empezaron a romperse. Entonces, ¿qué sucede cuando esto pasa? Pues que te vuelves un elemento pues contaminado, un elemento negativo que empieza a dañar pues el clima organizacional, la cultura organizacional. Entonces, más allá de saber escuchar por comunicarnos mejor, también tendremos que verlo en este tema organizacional. El saber escuchar te abre puertas, el saber escuchar te mantiene actualizado y sobre todo, y acordémonos que toda empresa, toda organización vive gracias a los clientes, es decir, a la rentabilidad. Ustedes vean de dónde viene el dinero. El dinero en una organización viene gracias a esa rentabilidad. Si no hubiera clientes, ¿quién nos daría esa certidumbre? Entonces, algo que tenemos que cuidar mucho, y no solamente el cliente externo, también el interno, el compañero de otra área diferente a la que estamos, que nos va a proveer esos recursos o esa información que se necesita justo para ser rentable. Entonces, nosotros tendríamos también que identificar que este tema de escucha activa impacta hasta en esos puntos. Si te das cuenta, es el 45% de este proceso de comunicación. Sí está bien que escribamos, leemos, hablamos muchísimo, pero más allá de eso debemos de escuchar. Es decir, la garantía de éxito es en saber escuchar, en saber detectar qué están manifestando los demás. Todos aprendemos a hablar, leer y escribir en el colegio. Sin embargo, no existe una formación académica específica para aprender a escuchar. Con escuchar ocurre igual que con respirar. Todos debemos respirar, pero muy pocos saben respirar bien. ¿Quién continúa, por favor, con la lectura ahora en diferencias entre oír y escuchar? Yo, profe. Adelante, por Yo, favor. profesora. Yo, profe. ¿Quién me había dicho primero? Luis. Yo, Luis. Ok, y después, Yo. ¿quién también levantó la mano? Ulises. Entonces, gracias, Luis Fabricio. Empezamos entonces contigo y cuando cambiemos al siguiente punto, entonces, por favor, Ulises. Adelante. Diferencias entre oír y escuchar. Muchas personas creen que oír y escuchar es lo mismo. No obstante, hay grandes diferencias entre oír y escuchar. Oír es un fenómeno que pertenece al orden fisiológico dentro del territorio de las sensaciones. Nuestro sentido auditivo nos permite percibir los sonidos en mayor y menor medida. Oír es sencillamente percibir las vibraciones del sonido, es recibir los datos suministrados por el emisor. Oír es pasivo. Escuchar es la capacidad de captar, atender e interpretar los mensajes verbales y otras expresiones como el lenguaje corporal y el tono de la voz. Representa deducir, comprender y dar sentido a lo que se oye. Es añadir significado al oído, al sonido
Escuchar es oír más interpretar. Y aquí está. Escuchar. Oír más interpretar. Continúa, por favor, Luis. Escuchar pertenece al orden interpretativo del lenguaje. Entraña la comprensión del lenguaje, incluso escucharnos los silencios de quien nos habla, sus gestos, sus expresiones faciales y todo ello lo interpretamos personalmente. Escuchar es activo, podemos dejar de escuchar cuando queramos. Todos debemos oír, pero muy pocos saben escuchar. Entonces aquí está una de las diferencias. Oír es del orden fisiológico, es decir, todos nacemos con esa capacidad orgánica, percibimos el sonido y es pasivo. Es decir, solamente escuchamos. Ahorita me están escuchando a mí, pero quizás también están escuchando la voz de alguien más, o están escuchando el ruido de si viven cerca de una carretera o de una autopista, etcétera. Escuchar es orden interpretativo del lenguaje. Es decir, aquí nosotros, como les decía, no solamente oímos el sonido, sino también le vamos a dar esa interpretación a ese sonido y esto entonces se vuelve activo. Continúa, Fabricio, por favor. Los diferentes tipos de escucha. Existen diferentes tipos de escucha: apreciativa, selectiva, discernitiva, analítica, sintetizada, empática y activa. Apreciativa: se escucha sin prestar atención buscando placer. Selectiva: se escucha seleccionando la información que interesa. Discernitiva: se extraen las ideas principales del mensaje. Analítica: se estudia las relaciones entre las ideas del mensaje. Sintetizada: se toma la iniciativa en la comunicación. Empática: se interpreta el mensaje poniéndonos en el lugar del emisor. Y activa: se escucha con atención, entendiendo totalmente el mensaje. Aquí ya está desglosada cada uno de ellos, pero creo yo que que ahorita con la descripción como meramente está bien, justo para no revolvernos, porque la idea principal es la de la escucha activa. Entonces, creo que ya me la brinqué. Discernitiva, analítica, sintetizada, empática. La empática es muy parecida a la activa, pero quiero ver, acá está abajo. Adelante, gracias, Fabricio. Adelante, Ulises. Escucha activa. Escucha activa. La escucha activa es aquella que representa un esfuerzo físico y mental para obtener con atención la totalidad del mensaje, interpretando el significado correcto del mismo a través del comunicado verbal, el tono de la voz y el lenguaje corporal, indicándole a quien nos habla mediante la retroalimentación lo que creemos que hemos comprendido. Significa escuchar con atención y concentración, centrar toda nuestra energía en las palabras e ideas del comunicado, entender el mensaje y demostrar a nuestro interlocutor que se siente bien interpretado. La escucha activa demanda que nos introduzcamos en la mente de quien nos habla e interpretemos el mensaje desde su punto de vista. Centramos toda la atención en captar y comprender el comunicado, los pensamientos y las emociones de nuestro interlocutor. Evitamos las expresiones y apartamos nuestros pensamientos de la mente para concentrarnos totalmente en la escucha. Se requiere realizar un elevado esfuerzo mental y una gran inversión de energía. La escucha activa es la más completa e importante. Incorpora todos los elementos de la escucha empática y analítica, así como variables de la escucha sintetizada y discernitiva. Beneficios de la escucha activa. Sí. La escucha activa. Beneficios de la escucha activa. La escucha activa permite a los vendedores descubrir las necesidades, los gustos, los deseos y las expectativas de los clientes, conocerlos mejor, ganarse su confianza, estrechar los lazos y fidelizarlos. Colabora para alcanzar el éxito en el mundo de las ventas. Mediante la escucha, los líderes reconocen las inquietudes, los objetivos y los factores motivadores de los miembros de su equipo. Facilita el liderazgo.
La escucha activa habilita el desarrollo de las relaciones personales con los compañeros del trabajo, los familiares y las amistades. Los principales beneficios que brinda la escucha activa son: creamos un clima positivo para la comunicación, logrando que ésta sea más efectiva. Captamos el sentido exacto del mensaje del emisor, reduciendo los malentendidos. Obtenemos información relevante sobre nuestro interlocutor. Al escuchar activamente a nuestro emisor, se le muestra que tenemos consideración por su punto de vista, acrecentando su autoestima. Esto provoca que nos facilite información importante. Aprendemos de las experiencias de nuestros interlocutores, adquirimos nuevos conocimientos enriquecedores. Al prestar atención al emisor, podemos identificar sus objetivos y sus sentimientos, reflexionar sobre su mensaje, confirmar la congruencia de la información facilitada y confirmar la congruencia de la información y buscar soluciones a los problemas que van surgiendo. Demostrando interés por quien nos está hablando, podemos solicitar aclaraciones o ampliaciones de la información suministrada. Continúa, por favor. Sí. Reducimos los conflictos profesionales y personales como consecuencia de una mejor comunicación y la disminución de las malas interpretaciones y los malentendidos. Al valorar a nuestro interlocutor y demostrarle consideración, conseguimos ganarnos su confianza, ya sea un cliente, un compañero de trabajo, un familiar o un amigo. Además, fortalecemos las relaciones con los clientes, los compañeros, los familiares y las amistades. Gracias a la información que obtenemos y la confianza ganada, incrementamos la capacidad para influir sobre ellos. Escuchando activamente, controlaremos y dirigiremos la conversación hacia los objetivos que nos marquemos. Mejoramos nuestras habilidades de liderazgo. Proyectamos sobre nuestro interlocutor una imagen de respeto, consideración, comprensión e inteligencia. Logramos mayor productividad en el trabajo, ya que conocemos y comprendemos mejor a nuestros interlocutores. Las relaciones son más estrechas y ahorramos tiempo y energía al evitar los malentendidos. Gracias. Aquí, por ejemplo, bueno, les viene una propuesta sobre un test para saber cómo están sus habilidades de escucha activa. Sin embargo, acá lo importante es que nosotros vayamos aterrizando estos conceptos. Entonces, primeramente, una cosa es saber diferenciar entre oír y escuchar. Ese sería como el primer punto. Y vamos a irlo, como les decía, concretando. ¿Qué es oír? ¿Alguien que me lo diga? ¿Qué es oír? Oír sería nada más el percibir sonidos, ¿no? Y que queden meramente un hecho biológico, fisiológico. ¿Y entonces qué es escuchar? Pues es la forma en cómo interpretas lo que estás escuchando, bueno, lo que estás oyendo. Perfecto. Entonces, el escucha es interpretar los sonidos. ¿Cuáles serían algunas de estas barreras del escucha? Interrumpir, caer en el síndrome del experto, ¿se acuerdan? Las distracciones también. Distracciones. Muy bien. Y aquí están los tipos de escucha. Vamos a repasar este cuadrito que creo yo que sintetiza pues todo lo que es el tipo de escucha, que es el que hace un momento leyó Fabricio. Entonces, apreciativa, el tipo de escucha apreciativa. Se escucha sin prestar atención, buscando placer. Aquí un ejemplo pudiera ser la música. Una música que a ti te guste, un sonido que a ti te guste. Hay personas como yo, a lo mejor alguien coincide conmigo, el sonido del agua, ya sea lluvia, ríos, cascadas, mares, etcétera. El sonido del agua es placentero. Entonces, a lo mejor para ti ese sería tu tipo de escucha apreciativa. Es decir, estás interpretando ese sonido solamente buscando placer. La selectiva, se escucha seleccionando la información que te interesa.
Y ustedes a lo mejor se han dado cuenta que están escuchando el radio o la televisión, hablando de medios de comunicación, ¿no? Y estás escuchando palabras y gente que habla y habla, habla, y de repente dicen un dato. Por ejemplo, en estas fechas, quienes pagamos algo en nuestra casa, en estas fechas se paga el predial, es un impuesto. Entonces, a lo mejor por ahí escuchas, a todas las personas que paguen durante el mes de enero se les va a condonar tanto descuento para el pago de predial. Entonces, de repente de estar nosotros escuchando palabras y ruido, cuando dicen ese elemento de condonar, impuesto y predial, en ese momento ponemos atención y escuchamos con detalle qué es ese descuento. Y ahorita, por ejemplo, ustedes, quizás cuando hay algo que de repente les llama la atención, que incluso dicen, a ver, tantito, quiero escuchar mejor. Eso sería una escucha selectiva. Otra sería la discernitiva. Es decir, cuando yo les digo, a ver, de todo esto que hemos leído, de todo esto que hemos visto, ¿ustedes con qué se quedan? El extraer esas ideas principales es esta escucha discernitiva. La analítica se estudia las relaciones entre las ideas del mensaje. Es decir, ahí no solamente voy a prestar atención a lo que se está diciendo, sino que además lo voy a analizar. ¿Qué me quiso decir? ¿Qué quiere que haga? ¿No es suficiente? Sintetizada, se toma la iniciativa en la comunicación. Es decir, cuando yo a lo mejor les pido a ver quién participa y de repente alguien levanta la mano, tiene esa iniciativa. Sería esa escucha sintetizada, como si en lugar de haberme dirigido hacia un grupo, me dirigí hacia ti y tú de esa forma respondes. Empática, se interpreta el mensaje poniéndose en el lugar del emisor. Este es un ejemplo de empatía, pero ahí ustedes me van a decir justamente cómo ven o en dónde ustedes perciben la escucha empática. Son dos niñas, como de 4 o 5 años. Están jugando con las muñecas. Entonces, perfecto, pueden imaginarse estas dos niñas de 4 o 5 años sentaditas jugando con las muñecas. De repente juegan muy brusco y una de las muñecas se rompe y ya no puede ensamblarse la cabeza al resto del cuerpo. La niña, dueña de esa muñeca, se pone muy triste y empieza a llorar. La niña que está enfrente de ella jugando con la otra muñeca llora también, aunque su muñeca está bien, está en lo correcto. ¿Dónde está la parte de la comunicación asertiva? Váyanla cachando. Llega, más que asertiva, empática. Llega la mamá escuchando pues que lloran las niñas y les pregunta que por qué lloran. La niña que siente esa empatía le responde, mi amiguita se le rompió su muñeca, a mi amiguita se le rompió su muñeca. ¿Sí lograron identificar dónde está la escucha y la empatía? Sí, profesora. A ver, cuéntame, Ernesto, ¿en dónde estuvo? Pues la empatía, yo digo que se interpretó, pues cuando la niña sintió que pues era su muñeca y no la de su amiga. O sea, ahí como que tomó el lugar, se sintió también como que triste porque pensó que era su muñeca. Ok, puede ser. Ese sería el sentimiento de empatía y la comunicación. Pues que compartió quizá el sentimiento. Cuando lo hizo suyo, lo que decías hace un momento. Es decir, en lugar de decir la muñeca de mi amiga, decir mi muñeca. Es decir, fue tanta la empatía que justamente su muñeca estaba bien, pero ella le dolió como si hubiera sido la de ella. Es decir, sintió el dolor o el malestar que estaba sintiendo su amiga. Entonces, ahí es donde entra la comunicación empática. Gracias, Josué. Entonces, acá está, es cuando se interpreta el mensaje poniéndonos en lugar del emisor. Y por último, y es la que nosotros pues ahorita estamos reforzando y recalcando y haciendo énfasis, es la escucha activa. Es aquella donde se escucha con atención
entendiendo totalmente el mensaje. Es decir, no solamente lo voy a interpretar, voy a ser empático, voy a tomar la iniciativa de la comunicación, voy a analizar esa comunicación. Entonces, por eso, en este apartado de la escucha activa, decía, pues es que al final tiene un poco de todas las demás escuchas. Y aquí dice, es aquella que representa un esfuerzo físico y mental para obtener con atención la totalidad del mensaje, interpretando el significado correcto del mismo, tanto del lenguaje corporal como el lenguaje verbal, el tono de voz, indicando quién nos habla mediante la retroalimentación, lo que creemos que hemos comprendido. Significa escuchar con atención y concentración, centrar toda nuestra energía en las palabras e ideas del comunicado, entender el mensaje y demostrarle a nuestro interlocutor que se siente bien interpretado. La escucha activa demanda que nos introduzcamos en la mente de quien nos habla, ¿ya vieron? Es decir, nosotros nos vamos a poner en el lugar del otro, lo vamos a interpretar, lo vamos a analizar y comprender el comunicado tanto de los pensamientos como de las emociones de nuestro interlocutor. Vamos a evitar distracciones, lo que decíamos de las barreras, y apartarnos nuestros pensamientos de la mente para concentrarnos totalmente en el escucha. Entonces, esta escucha activa incorpora todos los elementos de la escucha empática y analítica, así como esas variables de la escucha sintetizada y discernitiva. ¿Cuáles son los beneficios y las ventajas? 1, saber descubrir e identificar las necesidades del otro, llámese cliente, proveedor, jefe, alumnos, maestros, mis hijos, mi esposo, mi esposa, mi novia. Es decir, voy a saber, voy a poder identificar qué están necesitando, sus gustos, sus deseos, sus expectativas. Es decir, los voy a conocer mejor. Mediante esta escucha, ya hablando en la organización, los líderes reconocen las inquietudes, los objetivos y los factores motivadores de los miembros de su equipo. Es decir, tu equipo, ¿cómo se motiva? Se motiva a la mala, es decir, bajo castigo, bajo amenaza, o se motiva a la buena, con los premios, con las compensaciones. Los principales beneficios entonces es que se crea ese clima que hablábamos, ese clima positivo, porque se logra una comunicación más abierta, más efectiva, captamos el sentido del mensaje sin que haya malos entendidos, sacamos la información relevante, aprendemos de las experiencias, prestamos atención, demostramos interés, reducimos el conflicto, valoramos a este interlocutor, fortalecemos las relaciones y controlamos y dirigimos también la conversación según los objetivos que nosotros tengamos. Y esta de la comunicación y la escucha activa es uno de los elementos y habilidades de liderazgo. Y también habla de una inteligencia emocional. Acá también está lo que se van a dar cuenta que está muy relacionada la comunicación asertiva y la asertividad con la escucha activa, justo por lo que acabábamos de ver. Entonces, la comunicación asertiva es la descripción que se hace cuando alguien expresa de forma clara su posición sobre algún tema, respetando sus propias emociones e ideas sin agredir a ese interlocutor. De esta forma, la eficiencia de la comunicación interpersonal, además de ser más fluida y clara, tiene como beneficio añadido la eliminación de malos entendidos o la transmisión de ideas erróneas. La comunicación asertiva en el entorno profesional, actuar con asertividad en las comunicaciones diarias con tus compañeros, subordinados, clientes y proveedores, te permitirá aumentar tu nivel de eficacia y productividad, así como reducir el tiempo destinado a dar instrucciones, negociar o intercambiar ideas. Entonces, esto también nos va a ayudar en el tema organizacional. Es decir, el tener esta comunicación asertiva
nos va a dar justamente esa mejora, esa eficiencia y al final pues buscar esa productividad que nos va a dar la rentabilidad que toda organización busca. Dentro de la comunicación empática o comunicación asertiva, viene entonces la escucha activa o total por lo que decíamos hace un momento, porque se entiende la totalidad y se interpreta la totalidad del mensaje. El escuchar de forma activa hace referencia a la actividad que acaba forjando el hábito de escuchar. No solo lo que la persona está expresando en palabras, sino los sentimientos y las ideas que éstas están referidas a todo lo que se está expresando. Muchas veces a la escucha activa también se le denomina empatía, ya que atendemos la comunicación desde el punto de vista del que se está hablando. Para escuchar de forma activa debes escuchar antes de querer hablar, ya que si no estás escuchando, sino lo que haces es ver, mientras tanto estás pensando en la idea que quieres expresar, no podrás atender lo que estás diciendo. Esto es una distracción. Y la verdad es que cuántos hemos caído en eso, de que estamos escuchando a veces, oyendo, pero realmente nuestra cabeza y nuestro pensamiento está en otro lado. ¿Quién me ayuda con este resumen? Para ir cerrando el tema de escucha activa. ¿Leer ese resumen, profe? Sí, por favor. Ok, resumiendo, la forma de expresarse y comunicarse tiene un vínculo directo en la forma en cómo escuchas a tu interlocutor. Por lo tanto, la escucha activa es un factor determinadamente para que puedas desarrollar una correcta comunicación asertiva. Te expresas en función de cómo te sientes. El compromiso propio con tus propias inquietudes y objetivos te permitirá exponer de forma más eficiente tu punto de vista, sin traicionar a tus propios sentimientos o atacar a los demás. Ser claro y concreto en tus comunicaciones profesionales te ayudará a aumentar tus niveles de productividad, porque ganarás tiempo que quizás ahora dedicas a reuniones interminables o interrupciones constantes de tu equipo para confirmar lo que ya has explicado, y quizás incluso de forma menos clara de lo que creías. Ok, está bien. Entonces yo ahorita les voy a copiar, gracias, tanto esta liga, si quieren después verla, como este video que bueno, les quería compartir también, sobre justamente la escucha activa. Entonces se los voy a poner acá novedades, para que después, si en algún momento quieren volverlo a recordar, tienen alguna duda sobre algo en particular, bueno, pues acudan a tanto a este video que ahorita se hizo, también les voy a compartir, les digo, estas ligas, para que entonces ustedes vayan haciendo pues sus carpetas o sus apartados justamente de cada tema. En este caso, pues escucha activa. Si hay alguna duda aún, ¿queda más claro qué es la escucha activa, Jesús? Sí, bro. ¿Alguien que tenga alguna duda al respecto? Bueno, entonces ya les puse las ligas. Si después en algún otro momento, como les decía, quieren reforzar o repasar el tema, lo tienen ahí. Así como pues el video que a continuación subiré, el que estamos ahorita grabando. Mientras tanto, entonces me despido por el momento de este apartado o este espacio de asesorías y en 5 minutitos estaré yo entonces compartiendo la liga de Meet, pero ahora para la clase ya formal de expresión oral y escrita.
Si hay alguna duda con respecto a la tarea o a la actividad que les acabo de subir para el próximo 4 de febrero, me lo pueden escribir ahí mismo en los comentarios o bien en los correos que ya les he compartido. Entonces nos vemos al ratito, tómense esto como un break y en 5 minutitos regresamos, pero digamos al aula o al salón virtual de Exoy. ¿Sale? Sí, profe. Sí, profesora.